nos van a exponer su primer avance del desarrollo de su agenda investigativa. Una vez expuesto, para eso le vamos a destinar 10 minutos. Una vez expuesto, vamos a realizar un momento de discusión. La profesora Sandra va a estar en el papel de la relatoría y vamos a centrar el momento de discusión en torno a 3 preguntas orientadoras, y es: ¿cómo se ubican las investigaciones de Civitas, en particular las 2 que vamos a ver hoy en el contexto? ¿Cuáles son los referentes epistemológicos que están en nuestras agendas investigativas? ¿Y cuáles instrumentos podemos usar para recoger los datos? Y por último, a esto le vamos a dedicar 20 minuticos. Y por último vamos a tener un espacio de cierre, un momento de cierre. La idea es que Civitas tenga un macro proyecto en donde converjan todas nuestras agendas investigativas, y el macro proyecto pues que se propone es que hagamos aportes para la construcción de una unidad curricular para la cátedra de paz del colegio. Entonces la idea es que sesión a sesión saquemos aportes de lo que tengamos en el momento de discusión para generar una unidad curricular en torno a eso. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a las ponentes. De la educación se espera mucho. Afortunadamente, para quienes pretendemos adelantar el ejercicio quijotesco de direccionar, viabilizar y hacer efectiva dicha tarea. Se espera que faculte a los educandos con conocimientos, se espera que los dote de herramientas laborales. Si hablamos de sectores populares de la sociedad, se espera que les aporte constructos sobre el patrimonio cultural e histórico, y se espera además que los conforme en la convivencia pacífica y armoniosa dentro de la sociedad. Esta tarea descomunal se pone de manifiesto en el día a día que transitamos, pero también se revela ante nosotros la realidad tan extremadamente compleja de nuestro país. Y si bien es cierto, habitar en la capital nos aleja muchísimo de tal realidad, no es posible por suerte desentenderse del holocausto de violencia, criminalidad, exclusión e injusticia que nuestro país pretende dejar atrás. Entonces, la premisa que tal vez animó a muchos hace décadas, cuando apenas se iniciaba el proceso de formación en la universidad, soñando que desde las aulas el mundo se cambiaría y se haría un lugar digno para ser habitado por las nuevas generaciones, se hace más urgente y acucioso. La escuela se sostiene pese a las embestidas de los fenómenos vividos, pero muda, sin las suficientes respuestas para la juventud y sin respuestas para la niñez. ¿Cuáles serán las respuestas que los educandos buscan en la escuela? ¿Qué tan conscientes serán del momento y el espacio en el cual cohabitan en su casa, el colegio, el barrio, el sector? Tal vez, si ahondamos en estos interrogantes, podemos concluir hacia dónde apuntar nuestro esfuerzo en el empeño de educar. La experiencia personal me ha demostrado que la escuela es un lugar que posibilita múltiples significados para los educandos. También he podido constatar que aún los estudiantes con más dificultades académicas y convivenciales aprecian enormemente estar dentro de las aulas. Y esto no es una sorpresa. Para muchos de ellos el colegio es el lugar propio, alejados de sus familias, de sus dificultades, de sus soledades, y puestos en vínculo estrecho con sus pares, con quienes comparte y con quienes puede sentirse comprendido. Asimismo, todos, sin excepción, pueden encontrar una excusa que logra ligarlos de alguna manera con la institución. Es posible asegurar que el componente artístico es un aspecto vinculante que genera compromiso y pasión en muchos estudiantes. Pero, ¿qué es lo que exactamente les motiva y les apasiona de estas incipientes propuestas que el colegio les hace? De otra parte, los docentes también vivenciamos un desarrollo personal que nos lleva a construir identidad profesional y edificar lenguajes y significados propios alrededor de los constructos artísticos. Se trata sin duda, esto es tomado literal, de un ejercicio permanente de construcción personal en el que seguramente se ponen de manifiesto sentimientos, ideas, emociones, gustos e intereses que impulsan a docentes y estudiantes a impulsar proyectos casi siempre colectivos. Precisamente ahí, en el tejido colectivo, es en donde se halla un potencial de riqueza y de formación particularmente valioso para los educandos. Pero cuando su trabajo, su obra, su creación va a ser apreciados por otros y van a estar expuestos, su rol se torna más activo y más responsable.
Es decir, que vistas así las cosas se genera un puente que comunica al sujeto, a la institución y al entorno, lo que se señala desde ciertas posturas como un ejercicio de suma importancia, pues, comillas, los centros escolares deben vincularse a las estructuras territoriales donde se incardinan y promover la participación, implicación y compromiso de los estudiantes en y con su comunidad local, y ello como una opción de intervención socioeducativa que apunta a componentes nucleares de su formación y desarrollo como personas y ciudadanos. Es decir, y sin ir más lejos, que la institución que se reconoce como parte constitutiva de un territorio y que se vincula con él a través de la creación de sus educandos, permite generar efectos no solo en el medio hacia el cual apunta, sino que fomenta en sus educandos actitudes genuinas relacionadas con su formación y desarrollo desde la perspectiva personal y ciudadana. El mismo César Coll señala que, comillas, la educación en sentido amplio ha sido una responsabilidad compartida en el seno de los grupos humanos. Y precisamente el tránsito de la historia nos ha ubicado en un momento de extremas complejidades en el cual esos grupos humanos no se ubican del mismo lado, sino que pugnan entre sí. Es ante este panorama de desconcierto cuando se constata que las viejas fórmulas no aplican, que partiendo de los recorridos logrados, recobrando las experiencias exitosas y rememorando los aciertos alcanzados en tiempos anteriores a este urgente hoy, es posible vislumbrar una ruta que genere proyección social y que permita el reconocimiento propio y del otro a través de la creación colectiva, valiéndonos del arte como pretexto movilizador para los niños, básicamente de primaria. Es así como, comillas, nos dimos a la tarea de elaborar un recorrido conceptual y metodológico, pero teniendo siempre como meta propiciar un espacio de construcción individual y colectiva en el cual fuera posible fortalecer procesos ligados a la autoestima, el trabajo en el equipo, la confianza, la autenticidad y la libertad. Retomando esta experiencia que hace parte de la publicación citada, podemos comprender el espíritu que ha animado el desarrollo de esta experiencia desde el año 2010. Es por ello que se puede afirmar que el planteamiento del actual ejercicio investigativo puede fortalecer a los estudiantes de básica primaria, generando cohesión y sentido de pertenencia a través del trabajo en equipo. Sin embargo, esta sería tan solo la primera parte del problema a indagar. La segunda parte tiene un estrecho nexo con la capacidad de proyección social que puede alcanzar un proyecto cultural que se fortalece y se consolida desde el interior de la escuela. Si volvemos a las premisas iniciales del presente texto, vemos un esbozo desesperanzador de la escuela en la actualidad, pero en el mismo desconcierto y en la misma liquidez del presente se encuentran las respuestas a la crisis, porque sin duda enfrentamos una crisis histórica de significado de la institución escolar. Y el complejo presente solo permite efímeros puntos de encuentro que sumados uno tras otro van dando significación y relevancia a la existencia. Este sentido, casi que efímero de la vida, me hace recordar las tesis de Víctor Frank en su libro El hombre en busca de sentido, cuando le preguntaba a sus pacientes, ¿usted por qué no se suicida? Y siempre podía encontrar alguna respuesta que por divagante que fuese le permitía construir su terapia de reconstrucción individual para sus pacientes. ¿Por qué la escuela no se hunde, no se acaba? Porque a pesar de los desatinos, a pesar de los desafíos, a pesar de la crisis, tiene que estar ahí. Y ese tener que estar, pues es en donde los actores que concurrimos a ella podemos edificar nuevos significados y nuevos sentidos. Por ello considero de manera real que abordar el cómo llevar a cabo la consolidación de espacios artísticos para la creación colectiva y la generación de proyectos sociales puede convertirse a la larga en una práctica que reivindique a la escuela como un escenario de creaciones, de puestas en escenas, de miradas de la realidad y de la cultura que nos rodea, pero también como un escenario de rescate y resignificación del patrimonio cultural, de la tradición, de la palabra, de la legitimidad. Concurrir con los educandos en torno a un proyecto común que nos va a poner ante otros implica un despliegue de las potencialidades. Significa asociarse, emparejarse con otros iguales a mí bajo una misma meta, en pro de un ideal común, y en ese momento se pueden vencer individualismos y egoísmos tan propios de la especie humana para dar el paso del yo al nosotros y del mí al nuestro. Entonces, lo que alcancé a rescatar de la exposición de la profe Gloria Lucy tiene postulados muy concretos y hay un insumo muy rico para el momento de ahorita de la socialización. Entonces, voy a dejar entonces el pequeño mapa conceptual que logré armar
Entonces ahorita la socialización para que la profe Sandra nos ayude a complementarlo. Pequeña contextualización de la institución y exclusivamente lo que se estaba buscando. Entonces procedo a hacer lectura de lo que se armó, que es algo muy sencillo. Los seres humanos desarrollan habilidades de convivencia gracias a las interacciones, experiencias y expectativas que se tienen a lo largo de la vida y en especial durante los primeros años. La escuela se convierte en el lugar donde se desarrollan habilidades sociales, afectivas, axiológicas, espirituales, que le permiten hacer parte activa de una comunidad humana. En la escuela es de vital importancia fomentar estrategias que le permitan a los estudiantes adquirir destrezas y desarrollar los talentos y habilidades innatos, e igualmente fomentar el desarrollo de las habilidades éticas, morales, conciliadoras para desarrollar interacciones sociales que le permitan dar solución a problemáticas individuales y hacer uso de la razón, la conciencia y el desarrollo de valores que a largo plazo les desarrollan habilidades para convivir e interactuar con los otros, respetando las libertades, derechos e intereses personales y comunitarios. Al interior de nuestro contexto escolar, casi siempre se promueve la violencia, el desacato a la norma y el rechazo a cualquier proceso de autoridad que represente exigencia o limitación, y fomentando respuestas donde el uso de la fuerza y el empoderamiento por medio del liderazgo negativo sean las actitudes sinónimos de poder y de prestigio al interior de la comunidad. En estas nuevas formas de relación y comunicación se tienden a desesperanzar a todos los que están en contacto con los procesos educativos. Las relaciones de poder requieren el análisis de los contextos y las expectativas que los estudiantes tienen ante su propio desarrollo intelectual, comunitario y social. Parece ser que el rumbo de las nuevas generaciones cambiará abruptamente y segundo a segundo, conforme se tiene acceso a grandes cantidades de información mediadas por las TIC y desarrollando nuevas ciudadanías en los contextos con los cuales se relacionan de manera similar a las comunidades antiguas que crearon sus bases de relación en la lucha, la agresión y la anarquía como formas válidas de comunicación que les permitan tomar decisiones sin que medie el diálogo, la concertación, la escucha o el valor del otro como parte vital de los procesos comunicativos. Por lo anterior, se hace necesario priorizar la comprensión conceptual del desarrollo de los valores, el aprecio del cuidado del entorno y el reconocimiento propio para empezar a ser creadores y mediadores con los nuevos tiempos que se viven y con los nuevos paradigmas que los niños y jóvenes vivencian, muestran y cambian de acuerdo con los acelerados cambios tecnológicos del propio entorno. El problema que se plantea es cómo la ética se convierte en una herramienta para la construcción de la ciudadanía en la escuela. Se identifica el lugar con énfasis por Javier Matiz, exclusivamente el desarrollo del pensamiento ético-moral y las habilidades axiológicas, todos los ciclos de educación básica y media durante el segundo semestre del año escolar 2016, y se visibiliza de pronto factores de riesgo en el proyecto que tienen que ver con que los estudiantes convocados no tengan o no muestren interés por el tema. Tenemos dos propuestas, una que está por el lado de la consolidación de espacios artísticos para la proyección de proyectos sociales, incidencia en lo social, ¿verdad? Y básicamente hace un recorrido conceptual por 4 categorías, solamente alcancé a recoger 3: confianza, autoestima, trabajo en equipo, y como categoría emergente de trabajo en equipo está cohesión y sentido de pertenencia, para que desde allí se dé una proyección social, ¿verdad? ¿Cuál es la otra categoría? Autoestima, trabajo en equipo, confianza, autenticidad y libertad, que tendrían como la relación de la posibilidad de que los niños sean ellos. Confianza, autenticidad y libertad. Perfecto. ¿Listo? Son todos estos elementos que convergen en una especie de mapa que yo logré aterrizar, ¿sí? Hay un contexto que es un momento que ahora en la coyuntura está con extremas complejidades, ¿cierto? En donde en la escuela converge el contexto, las realidades familiares y las realidades sociales, ¿cierto? Entonces tú ubicas que en medio de todo ese contexto complejo, el componente artístico puede ser un hecho vinculante, ¿cierto? Y que esa vinculación se da con los maestros, los estudiantes y los padres de familia a partir de procesos reflexivos. Entonces haces todo un recorrido para que a través de estas 4
patrimonio social y generar un ideal en pro del ideal común, ¿cierto? Listo, ahí la recogimos. La profe Adri presenta una reflexión dada desde la ética y menciona también un contexto institucional y parte de la identificación de la escuela como un escenario que idealmente promueve las relaciones de poder, ¿sí?, a través de la interacción y propiciadas por las TIC, pero que también debería promover el liderazgo, el desarrollo de habilidades innatas en los estudiantes para el desarrollo integral de las capacidades sociales y el aprendizaje de la norma. Sin embargo, esto no se da en el contexto real, en la institución educativa, ¿sí? Vemos todo lo contrario, que los chicos se median a través del conflicto, de la agresión, etc. Entonces, a partir de la ubicación de ese contexto se hace necesario reflexionar cómo la ética se convierte en una herramienta de construcción de ciudadanía en la escuela, ¿verdad? Listo. Entonces, teniendo este recorrido y ambas propuestas, la primera pregunta, eso ya lo tenemos acá mapeado, ¿verdad? Listo. Entonces, acá está el contexto. Entonces, para la profe Gloria Lucy es una lectura macrosocial. ¿Sí, profe? Sí, señora. ¿Por qué sería macrosocial? Porque aborda fenómenos que se suscitan de pronto dentro de la escuela, el trabajo en equipo, el fomento del ideal común, la discusión en torno a qué es el patrimonio, pero la idea es que eso salga y alcance el espectro familiar, el espectro del sector, del barrio, es decir, que los actores externos al colegio puedan identificar que ahí está pasando algo. Perfecto. Y la profe Adri, ¿tú cómo ubicas el contexto dentro de tu investigación? O sea, micro. Ya es al interior de la institución y cómo la parte externa lo está afectando. Perfecto. ¿Ven cómo se complementan las miradas? Acá es donde se da el enlace para una investigación colaborativa. La propuesta de la profe Gloria Lucy hace todo un mapeo a partir de unas categorías conceptuales, ¿sí?, de cómo se impacta en el contexto, en amplio. La profe Adri propone la ética como categoría de análisis principal para analizar unas dinámicas particulares que se dan dentro de la institución educativa y que tienen relación directa con la estructura de poder que hay dentro del colegio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se relacionan los chicos entre pares? ¿Por qué se da la resolución de los conflictos de la manera en que se da? ¿Sí? ¿Qué otros lazos podemos tejer en el análisis del contexto entre ambas agendas? Tengo una pregunta. Ahorita está en lo que es el macro contexto, ¿cierto? Sí. Y microcontexto. ¿Hay algún otro tipo o solo se trabaja en contexto? Pues por lo general, a veces los análisis de contexto también particularizan en el análisis de las reflexiones, de las relaciones. Entonces sería fenomenológico, ¿sí?, de cómo los chicos interactúan, ¿sí? Hay otro análisis de contexto y es cómo la escuela está impactando en la comunidad. Entonces es un análisis de contexto de carácter comunitario, ¿sí? Pero como ambas propusieron agendas investigativas de carácter amplio, ¿sí? Ambos contextos son amplios. Analizar las relaciones de poder dentro del colegio es una amplio, ¿sí? Y lo mismo, analizar todo este ecosistema es un análisis amplio, ¿sí? Por eso requerimos de estrategias colaborativas para que en estos espacios vayamos tejiendo y vayamos haciendo una investigación de carácter colaborativo. Entonces, en ese sentido, ¿de qué otra manera los análisis de ambos contextos, ¿sí?, de estas naturalezas podrían complementarse? Las dos estamos
señalando como una realidad compleja, como en crisis, y buscando una alternativa a ello. Entonces yo siento que eso hace que las dos agendas investigativas estén buscando cómo. Y ya la pregunta nos está como indicando que nuestra investigación va a arrojar tal vez un resultado metodológico. Vamos a decir, se pueden hacer cosas como este tipo de ejercicio participativo, se pueden establecer estrategias. Ese cómo nos está diciendo que estamos buscando las maneras que ya identificamos que debe haber. Ok, perfecto. Profe Adri, ¿qué otros lazos se puede entender acá? Es que las relaciones de poder son bastante, digamos, amplias. Están las relaciones de poder estudiante-estudiante, o sea, entre pares, las relaciones de poder docentes-estudiantes, las relaciones de poder entre los mismos docentes, porque hay docentes que tienen más empoderamiento o más credibilidad que otros, las relaciones de poder entre los que son directivos y el docente en general, entonces son diversas, ¿no? O sea que habría una amplia gama de análisis en cuanto a relaciones de poder. Igualmente relaciones de poder de los mismos grupos de los estudiantes dentro de la escuela, porque hay estudiantes que tienen mayor relevancia y que pertenecen a guetos o a unidades como pandillas o que son las que dominan ciertas cosas dentro de los mismos grupos de estudiantes. Ok, entonces ahí tenemos como un primer puente entre ambas agendas y es un análisis macro que puede adelantarlo la profe Gloria Lucy, que ya lo hizo con la experiencia, puede dar datos para explicar las diversas relaciones de poder, cómo se manifiestan al interior de la institución educativa. ¿Sí? Entonces, conocer lo que sucede en el contexto dentro de estos escenarios a nivel comunitario, a nivel de familia y las dinámicas entre pares dentro de la escuela va a arrojar elementos para que se puedan analizar de manera más puntual las relaciones de poder dentro de los estudiantes, aportando así a este análisis del contexto. Es decir, ambas vamos a mirar el contexto, pero lo vamos a mirar desde una arista distinta y vamos a abordar. Exacto. Listo. Pregunta, ¿qué entendemos por epistemología? La postura del conocimiento, El saber el filosófico, saber y las bases filosóficas que salen de... Eso está por ese lado. Hagamos un ejercicio. Busquemos etimológicamente qué significa epistemología. Parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. Principios, fundamentos y métodos. Y extensión y métodos, porque la parte extensiva tiene que ver con, pues, qué es lo que abarca, ¿no? Y métodos del conocimiento humano. ¿Ok? Fundamentos, extensión y métodos. La famosa Como ven, la palabra epistemología es un poco abarcadora. Entonces, cuando nos preguntan a nosotros en un espacio como el del IDEM, mencionen los referentes epistemológicos, ¿sí? Uno muchas veces piensa como, ok, ¿sí? Y se ata la noción filosófica de la palabra epistemología. Entonces nos vamos por la justificación, ¿sí? Entramos a justificar la pertinencia de nuestras investigaciones. Pero eso es apenas una parte de cuando nos preguntan qué es lo epistemológico. Entonces, lo epistemológico también refiere a los fundamentos. Los fundamentos van de dos naturalezas: sociales y científicos. Sociales es todo lo que las categorías que sustentan mi problema de investigación como un problema pertinente, ¿sí? Entonces sería, para el caso de la profe Gloria, la confianza, la autoestima, el trabajo en equipo y la libertad, ¿sí? Para el caso de la profe Adri, ¿cuáles serían las categorías
está. Habilidades, acá está. ¿Listo? Entonces acá ya tenemos otra parte de la epistemología de nuestras agendas investigativas. ¿Qué más nos preguntan? Extensión. Extensión. ¿Qué tenemos por extensión? ¿O qué se alude por extensión? Por extensión. Me quedé. Fundamentos sociales, ¿y cuál es el otro que se solicita? Científicos. Los científicos. ¿Sí? O aportes al conocimiento. La extensión es como las ramificaciones que el conocimiento va tomando. Ajá. ¿Cómo se va atando a otras categorías del saber? Entonces, ¿dónde está la extensión en nuestras agendas investigativas? En estos ejercicios colaborativos. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, ¿cómo se da la extensión? En que dos intereses investigativos particulares se complementan para comprender una realidad e intervenir en ella. ¿Sí? Una realidad educativa. ¿Sí? Entonces la extensión se da que en esta agenda se va a dar un análisis macro y en esta uno micro. ¿Sí? Así es como empieza a ramificarse y a conectarse el conocimiento. Y por último, ¿qué tenemos? Los principios, ¿no? Este sería el principio que rige nuestra investigación. Luego siguen los fundamentos, ¿no? Conceptuales, los conceptos que emergen de nuestras agendas. ¿Sí? Luego está la extensión, la parte colaborativa. ¿Sí? Y por último están las metodologías. ¿Listo? ¿Es claro el encadenamiento? Sí. Jamás lo había visto así. Jamás. Nosotros sabemos que esta estrategia ya fue un proyecto que se estuvo realizando en el colegio, pero se quiere hacer reactivar el proceso. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. ¿De esa experiencia hicieron sistematización? Escribimos un artículo en el que se daba cuenta de qué nos preocupaba en el momento, en ese momento. Y en ese momento nos preocupaban aspectos netamente académicos. Que los niños no leen bien, que los niños no escriben bien, que los niños no piensan bien, que no resuelven bien problemas. Y buscándole la solución a esos problemas, encontramos que había unas situaciones más allá de lo netamente academicista que estaba como frenando, como aletargando el proceso de aprendizaje. Y entonces empezamos a buscar cómo se dinamizaba eso y apareció la excusa del Festival Artístico Escolar, la escritura del guión teatral, el montaje de la escena, la reflexión del bicentenario de la independencia, qué pasaba por el país, y eso vino trayendo una cantidad de cosas que puso a los chinos a pensar, a dibujar, a leer y a pensar, pues, el contexto de los 200 años de la libertad. Eso se volvió una obra de teatro. La obra de teatro se presentó, fueron 622 experiencias de Bogotá y quedaron elegidas 41 para ser publicadas, y ahí quedó la muestra. De ese trabajo había un artículo, hay un artículo de más o menos 15 páginas, pero en el libro nos dieron 3 cuartillitas que lo escribieran, y es una parte de las que yo retomo ahí, cuando decimos: estamos buscando rutas metodológicas que a los niños les permitieran, si este niño lee mal, pero dibuja bien, yo cómo lo acerco. Lo acerco a la lectura, cómo lo acerco a que se interese por temas que nunca se ha cuestionado. Entonces se construyeron como esas rutas metodológicas. ¿Qué instrumento diría yo? Tan bonito volver a pensar en la entrevista. Después eran niños de 10 años en esa época y ahorita son niños de 15 y 16 años que están en 10º y están en 9º, los que participaron ahí. Entonces volver a retomar ese guión teatral, mostrarles las fotos, mostrarles pues lo poco que queda de, sí, lo que quedan son fotos y un video, creo, de esa experiencia vivida, para que ellos la puedan leer ya habiendo pasado tanta agua debajo del río. ¿Qué quedó?
¿Qué fue lo que eso les hizo significativo? O ya ni se acuerdan, de verdad no fue tan significativo como uno piensa. Perfecto. ¿Qué otro instrumento usaron para observación? Observación, y llevábamos un diario de campo a 4 manos. ¿Observación participante? Sí. ¿Sí? Porque uno está en clase, estábamos llenando el diario de campo. Entonces uno no se había dado cuenta nunca de un detalle, y ese día se dio cuenta, entonces uno lo escribía. Y teníamos el diario de campo una semana todas haciendo clase con un curso. Y luego la otra semana todas haciendo clase con otro curso. Y entonces es muy simpático porque alguno escribía, fulano de tal tiene problemas para tal cosa. Y uno se quedaba mirando, camina mal, escribía Yolanda. Fulano y tal camina mal, ya entiendo por qué es torpe para no sé qué, el chiste, no sé qué. Y entonces se pone uno a mirar al niño y uno decía, efectivamente es un niño con problema de pie largo, está cayéndose, y entonces empezamos a darnos cuenta que eso que uno ve, abuelo de pájaro, que el chino escribe feo, escribe torcido, que no se aprende el orden de tal cosa, esa es la puntica del iceberg, porque uno empieza a hacer la observación desglosada y con varios ojos y encuentra un mundo de cosas que para uno no eran obvias. Confirmo hasta que lo miró. Éramos un equipo de 4, de las 4 quedamos 3, que son mis compañeras, pues Betty, Magda y Yolanda. Yolanda está pensionada, Betty quiere hacer maestría y no se ha dejado seducir para cívicas, y Magda pues está en otro. Pero ella ya nos acompaña en una sesión. Sí, y está coqueteándole a la señora. Perfecto, de eso se trata. Listo. Entonces, tu investigación va a ser muy chévere porque sale como producto para hacer trazabilidad, y hay que aprovechar que los chicos todavía están aquí. ¿Sí? Lo otro es la observación participante y los diarios de campo a 4 manos. Entonces son instrumentos bastante útiles. Yo tengo una pregunta, ¿son factibles de realizar ahorita? O sea, para reactivar el proceso. Las entrevistas a los niños de bachillerato, sí, yo pienso que es contactar a los que fueron como muy protagónicos en ese proceso y solicitarles el tiempo de la entrevista, ¿no? Y el diario, reconstruirlo. Yo no sé si el documento en borrador lo tenemos, yo creo que es posible que lo tengamos, que no se haya ido entre el reciclaje después de tantos años, pero si no, sí es posible hacer uno solo, que lo haríamos con estos niños que tenemos en este momento en nuestras manos, con quienes queremos empezar el proceso y están así todos como a la expectativa que cuando vamos a hacer algo, porque ellos esperaban el momento de hacer alguna actividad artística, ¿no? Perfecto, perfecto, listo. Ok, listo. Profe Adri, ¿qué instrumentos tienes contemplados para recoger? Encuestas. Ok. ¿Tienes algún producto previo de tu investigación? Hay un producto, y es que nosotros el año pasado se hizo un rastreo por medio de una encuesta a gran porcentaje de la población estudiantil, desde primaria hasta bachillerato, y se hizo esa encuesta por medio de Google Drive. Esa encuesta todos los estudiantes la tienen y es una de datos específicos y especiales y características en las cuales desarrollan ellos la parte de normatividad. ¿Cómo viven la normatividad? Listo. ¿Y hay algún otro producto? Yo tengo de hace 3 años unas entrevistas grabadas de viva voz que tienen que ver directamente cómo sienten ellos que viven los derechos y libertades. La parte de derechos y libertades, y pues mi tesis grado tuvo que ver con el derecho al desarrollo, el derecho al desarrollo de la personalidad, al desarrollo de la personalidad en el contexto escolar, cómo se vive acá dentro de la institución y una especie de comparativo con un colegio de otra localidad. Listo, perfecto, perfecto, listo. Entonces tú también vas a usar entrevistas. ¿Listo? ¿Qué otro mecanismo tienes pensado?
herramienta que de una vez entrega el análisis estadístico. Entonces me parece que es bastante valioso. Genial. Listo. Perfecto. ¿Se complementan los instrumentos? Entrevistas, encuestas, diario de campo, Listo. encuestas digitales. Ok, entonces acá, ¿cuál es la primera tarea? Chicas, vamos a colgar en el Drive, o lo vamos a enviar por correo, de los productos previos que tengamos de nuestras experiencias. ¿Listo? Vale. ¿Listo? Y a partir de eso, entonces vamos a seguir dando desarrollo a la agenda investigativa. Estas mismas estrategias metodológicas se van a ver replicadas en las agendas de nuestros compañeros. Entonces, la idea es que la información que yo recoja, pues le sirva a mi compañero y así, que se vaya complementando. Por eso es bueno que en esta primera tanda, ¿sí?, que estamos socializando cuál es el problema, cuáles son nuestros derroteros y cómo lo pensamos hacer, todos tengamos claro para que al momento de ir a recoger los datos, de estar ahí ya en interacción, estemos todos coordinados. ¿Listo? ¿Qué les parece la propuesta? ¿Listo? Perfecto. Listo, entonces para cerrar lo de hoy, al momento hay algún otro aporte, pregunta, duda, inquietud. Sí, yo, pues hay un aporte interesante que tiene que ver con lo que habíamos visto en Civitas el año pasado, y es con todo el levantamiento de información que se hizo desde el área de coordinación para reconocer el contexto escolar, y eso ya está listo. Y tú me estabas hablando de la nueva herramienta que tienen de el reconocimiento de la localidad cuarta en cuanto a su análisis del entorno. Bueno, resulta que ustedes saben que está la Defensoría del Pueblo y ellos manejan un sistema de alertas tempranas, ¿sí? Ellos emiten unos informes de carácter semestral en donde hacen cartografías y mapeos territoriales acerca de cómo convergen las dinámicas de conflicto armado, las dinámicas de conflicto social y las dinámicas de conflicto político en un mismo territorio. Y eso sale en un informe, ¿sí?, en el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. ¿Y es público? Perdón. Eso es público. ¿Cómo entras? Fácil, googleas sistema de alertas tempranas de ajá, y ahí está. No, de la Defensoría del Pueblo. De la Defensa. Sí. Nacional. Ajá. Y ahí te arroja la información. A veces los informes de acceso público no están actualizados, pero es información de dominio público, entonces ahí al final de la página siempre está un correo de contáctenos. Y escribes el correo y ellos a vuelta del correo te piden para qué es la información. Con la relatoría y con todo lo que tú dijiste, cada uno haga el análisis del trabajo que estamos haciendo y lo subamos para que lo analicemos entre todos, solo esta parte. Exacto. Exacto. Vamos avanzando en bloque. Entonces acuérdense que son tres fasecitas. La primera es de conceptualización. ¿Sí? Estamos en nuestra fase de conceptualización. Todos vamos a pasar por esa fase de conceptualización. Todos vamos a hacer este ejercicio de exponer nuestros trabajos y mirar cómo se van armando esas agendas colaborativas. Una vez tengamos ese mapeo, ya nos vamos a ir a recoger datos y vamos todos avanzando en bloque. Y vamos generando los aportes así, suavecito, tranquilo. Y la idea es que con la agenda que se va generando hacia afuera, pues se vaya complementando y dinamizando la agenda de Civitas al interior. Entonces ya tenemos lo de IDEA, que básicamente hoy la socialización dio respuesta a lo de IDEA, que es el análisis de las redes que trabajan asuntos de convivencia y ciudadanía. Entonces Civitas pasó. Está la invitación que nos hace la OLE, ¿sí? Que también es para socializar las cosas que hemos hablado aquí en Civitas y pues los otros espacios que se han venido abriendo, ¿sí? La idea no es generar sobrecargas, la idea es esto que ya tenemos trabajado, recogerlo. Exacto. ¿Listo? Muy bien. Y esto aquí lo que vamos a hacer es reunirlo. Lo que sucede es que ustedes saben que
digamos que yo estoy haciendo la conexión con el líder en este momento, pero yo estoy como representante del grupo, del equipo de trabajo. Entonces la idea es que ellos nos van como a organizar qué es lo que tenemos en plan de la institución que hemos analizado y de una vez, partiendo de ello, crear ya el texto de todos los procesos colaborativos de la institución. ¿Listo? Y ahí vamos trabajando suavecito, pero al mismo tiempo no vamos dejando ese trabajo ahí en reposo, sino lo vamos mostrando el tiempo. Ya con la reflexión, pensemos, digamos, cómo estas técnicas y cómo nuestras ideas de investigación pueden aportar a una cátedra de paz. Yo voy a un primer ejercicio, y es este, que propone la profe Gloria Luz. Y es entrevistar a los chicos que han participado en iniciativas anteriores para mirar los impactos de los proyectos. Ajá. Entonces, ojo con eso porque nosotros también nos han desdibujado un poco el concepto de la paz y nos han puesto una idea de paz que es la ausencia de balas. ¿Sí? Pero entonces la riqueza de pensarse la paz desde la escuela es justamente eso, la capacidad de transformación del ser, lo que está dentro en lo que se puede transformar. Entonces acá habría un primer aporte para pensarse la cátedra. ¿Qué otros aportes podrían salir de acá? Proponía a los niños hablar de eso. Por ejemplo, hablaba Santander y hablaba Bolívar y decían que todo lo que habían hecho por la libertad de estas naciones para que estuvieran así. Y entonces hablaban los campesinos y decían que qué habían hecho, que igual había sido una revolución hecha por gente rica, que los pobres seguían siendo pobres y que no había derechos. Hablaban las mujeres. Entonces sí pienso que sería como retomar inclusive ese mismo guión teatral y ponerlo en manos de muchas personas para que ellas hagan su lectura y desde ese punto de partida edifiquen como alternativas de cómo hacer real la participación de los que siempre han estado excluidos, marginalizados, cómo legitimar el rol del hombre y el rol de la mujer en un escenario, yo no sé si será algo de igualdad o de respeto, pero sí, genial. Ahí no, la idea es que esto sea como un caldo de cultivo de ideas. Sí, es la intencionalidad de que cerremos las sesiones como con esa pregunta. ¿Qué aportes vamos dejando? ¿Sí? Así, tranquilos y que salgan espontáneos, sueltos, para que al momento yo recogería todos esos aportes y se sistematizan y se presentan. Y ahí perfilamos. Y que esa sea como la macro agenda de cívicas. ¿Sí? Pero ¿de dónde van a salir de esas reflexiones? De lo que cada uno está. Ajá, exactamente. De lo que cada uno va trayendo. ¿Sí? Listo. Mi profe Adri, ¿tú consideras que tu agenda investigativa le hace un aporte a la cátedra? Por supuesto. O sea, considero que ayuda a que analicemos el contexto, nuestro contexto institucional. Listo. Y creo que eso ayudaría muchísimo también a la resolución de muchas problemáticas que tienen que ver con esa cátedra de la paz. Listo. Muy bien. Entonces, por hoy culminamos la sesión. No sé si hayan algún aporte o alguna reflexión de cierre. gracias por tus palabras. Gracias.